contexto de esto es el cierre ya de los laboratorios de proceso y del proyecto de nombre ObsoleteX. La exposición y este contexto se llamó Aftermath, es decir, consecuencia, secuela, ¿cierto? Es una secuela en realidad. Generalmente las enfermedades tienen Aftermath, ¿ya? Y también el juego de palabras como de qué es lo que sucede después de la matemática o de ciertos procesos, digamos, de codificación a racionalización. Tengo de invitado a Oscar Monsalves, tengo a Sean Moscoso y Felipe Wilson. Cada uno tiene un currículum que lo destrozaría si es que lo improviso, pero digamos son gente que con distintos niveles de temporalidad han estado súper cerca de los procesos de trabajo. Con Sean y Felipe tenemos un trabajo colectivo juntos en Postenura Records. Y con Felipe además, desde ya una data larga y con harta intensidad en este último periodo también una relación mucho más cercana en términos también personales y autorales, así que fantástico. Y bueno, Oscar, nos conocimos en Valdivia, donde fue a presentar también a difundir, digamos, su proyecto de investigación sobre conservación de time-based media, que creo que es como la mejor definición que hay para este tipo de cosas. Y nada, fue para mí súper alucinante. Estuve esperando como mucho tiempo que llegara ese día. Y nada, también sentí como mucha conexión con lo que él estaba planteando. Veníamos de una matriz teórica común, o por lo menos nos habíamos encontrado en algún momento con lo mismo, que la referencia a la investigación de Valentina Montero y Vanina Hoffman, donde planteaban por lo menos, y por lo menos para mí en lengua castellana, ciertos paradigmas dentro de los cuales uno se aproximaría a una situación muy concreta, que es que gran parte de la obra digital y electrónica o basada en el tiempo ha tendido a no poder conservarse, o su conservación o exhibición es permanentemente problemática, ¿ya? En particular, en el caso de mi obra, generar una obra en un contexto que habitualmente se llama como new media o nuevos medios, y que a su vez implica que termina siendo obsoleta mucho antes que old medias, ¿cierto? Todavía eso es cosa de pensar que previo a los medios electrónicos, digamos, el arte es tiene muchas más posibilidades de ser conservado, ¿ya? Eso abre un montón de preguntas metodológicas, también poéticas, y desde la aproximación que hubo de mi parte, fue principalmente la poética. Decidí desprenderme del ejercer la teoría, por decirlo así, como algo frío, sino que involucrarme desde cuáles eran los elementos narrativos o preocupaciones u obsesiones detrás de mi trabajo. Eso, para ello se articuló un equipo que en áreas, en principio que eran técnicas, una que era como el área de software, en la cual estaba Felipe, ¿cierto? Felipe y yo, digamos, yo estuve como un poco de, ¿cómo se llama ese circo? Circo Chamorro, ¿no? Claro, tengo que repetirlo para que las nuevas generaciones lo recuerden. Claro, pero en el fondo haciéndolo un poco de todo. Y con Felipe éramos el departamento de software, encargados como de esos aspectos vinculados al trabajo, con Benjamín Carriquiri en Valdivia y posteriormente Guillermo Montesino acá en Santiago. Compusimos como un departamento de hardware que iba a tener esa preocupación, y con Sean Moscoso vendríamos a ser como el equipo editorial curatorial, ¿ya? Y los aspectos teóricos de desarrollo, me desprendí amablemente de ello, y fue Sean quien está desarrollando una investigación y digamos, su desarrollo y su propio trabajo hoy en día me parece que es mucho más apropiado a el que pueda dar yo en ese contexto. Eso es un poco el contexto que abre Obsolete, y en esto hemos tenido algunas actividades de índole pública. Se presentó los primeros laboratorios de proceso en junio en el Museo de Arte Contemporáneo, y ahora está esta otra actividad, ¿cierto?, que es la microexposición. Hay un concierto mañana y tenemos esta pequeña mesa redonda, y el próximo sábado se presenta un visionado en el Museo de Arte Contemporáneo. En esta como actitud multifacética habitual también, como
cualquier práctica artística, imagino que hay algunos aspectos específicos en la práctica ya con tecnología. Y independiente, digamos, de tener un financiamiento del Fondar, también tiene un montón de aspectos que desbordan, digamos, la planificación de un Excel, etc. Entonces, ¿cómo asumir los roles adecuadamente, independiente de la dirección del proyecto? Sean fue quien aportó finalmente esa figura a través de el concepto de etnografía. Entonces, desde donde yo básicamente construyo un relato o voy siendo, digamos, quien da los insumos para la propia investigación. En este caso, el concepto de etnografía a mí me parecía conocido porque yo había tenido cierta pasada por un doctorado y había tenido también esa figura, sobre todo desde la musicología y la etnomusicología. Entonces, el darme cuenta que podía ser yo mi propio terapeuta fue bien saludable, pero no ha sido solo, digamos, siempre ha sido una interacción, digamos, con la conexión con los otros procesos. Lo primero fue mirar mi obra, que está en el sitio web error404.cl, tu sitio web, desde 1999, y lo primero es que plantea obras que se definieron, digamos, o se incluyeron dentro de una escena tardía del NetArt, más basada como en la generación Flash, y que eran obras que de alguna manera problematizaron la relación entre el cuerpo y la información. Ese era el gran eje narrativo en realidad de ese periodo, y el cual se articula en base a la obra Periferia, ¿ya? Que también la periferia está un poco presente ahí en esos paisajes, pero acá está en otra organización poética, digamos, la relación del cuerpo como una periferia en los sistemas informáticos, y la relación de esto en relación de datos. ¿Ya? La metáfora en simple es como en la medida que nos relacionamos con sistemas de computación, todas nuestras interacciones, emociones, mensajes, etcétera, se resuelven en un lugar donde se transforman simplemente en datos. ¿Ya? Y al igual que el mouse, etcétera, otros aparatos que denominamos periféricos, nosotros estamos habitando ese mismo rol en la periferia. ¿Ya? Hay una noción un poco de decisión y está vinculado también a otras nociones como de retraso que venían antes, también asociadas tanto como mira, es muy tonto el ejemplo, pero en el fondo cuando uno vive en la periferia de una ciudad siempre está tratando de llegar al centro. Y yo me preguntaba en eso también como la mirada sobre la tecnología como una mirada periférica, o sea, como, siendo que Chile, o sea, en Santiago de Chile, en realidad hacia finales de los 90, estaba bastante cerca del centro en lo tecnológico dentro de la periferia en que estaba. ¿Ya? Eso también tira ciertas preguntas, que cuál es el territorio donde habita finalmente el arte y tecnología, y en esa época, y todavía creo que así, creo que tiene una escala global, ¿ya? Porque está basado en tecnologías que se movilizan globalmente, y hoy en día todavía podemos verlo, digamos, en la web actual a través de las redes sociales, que uno puede optar por quedarse en el vecindario, pero también perfectamente puede salir de ese vecindario. Mira, eso no lo había dicho nunca en vivo. Bien, se analizó esta obra implicaba en términos técnicos sensores de movimiento, bases de datos y personas en una instalación. Fue medio fallido el proceso técnico, pero con Guillermo Montesinos se logró hacer una maqueta funcional, ¿ya? Y ahí también hubo un tema como tecnológico de reflexionar, que respecto a si, por ejemplo, las tecnologías que se ocuparon en 2001, que hace 22 años, más que un montón, ¿cierto? Todavía se podrían reutilizar, por ejemplo, de manera bastante eficiente para crear, por ejemplo, la base de datos o, por ejemplo, los servicios para comunicarse con ella. Respecto a sistemas que parecen más modernos como, ahí siempre se me olvida, Node, pero que finalmente es simplemente el 0.2% o un 2% creo que finalmente de lo que se ocupa finalmente en la web. Entonces también esa noción de lo que es más moderno respecto a lo que nos sirve más. Y eso va a ser algo que va a estar permanentemente en mi preocupación también, y esta muestra lo trata de levantarlo de alguna manera, que es esa crisis, o sea, no es crisis, pero es como lo malo de las nuevas tecnologías que permanentemente dan a entender que habría que estar siempre en lo nuevo para estar bien con la nueva, ¿cierto? En realidad me parece que lo relevante es estar como en crisis con la tecnología. Yo creo que eso es lo que vendría a ser un buen lugar para habitar el arte inmediato. Bueno, en el segundo eje se estableció respecto a la relación de los medios digitales particularmente y la representación, ¿ya? Bajo la figura o el icono del Pan Perspective Session, que aquí debiese, permítanme abrir un
solo para ilustrar. Bueno, Pan Perspective Session es una serie web que no era visible en... Ay, no quiero que... Parece que no tengo ya internet, se me acabó. Ahí sí. No era visible, tampoco era accesible antes de la realización del proyecto, porque el plugin de Flash ya había sido descontinuado. Una obra que se realiza como en 2004-2005 y que básicamente son estudios formales, son estudios visuales sobre perspectiva, ¿ya? Entonces, a partir de la perspectiva se extendía esta reflexión, ¿cierto?, sobre la representación de la realidad a través de un sistema de simulación como los sistemas digitales. Básicamente, por ejemplo, acá lo que se hizo con Pan Perspective es que no estaba accesible la obra, no estuvo accesible los códigos fuentes, sí estaba accesible el relato de lo que era, pero también mutan las cosas y apareció un plugin. Entonces ahora, por ejemplo, esta obra sí podría ser presentada con una advertencia que diga instala este plugin y puedes ver la obra. Eso permitió igual levantar un montón de ejercicios visuales, muy de la estética de Instagram tal vez, ¿cierto? Pero claro, en posteos que se realizaban en una red descentralizada hasta hace alrededor de, bueno, hasta el 2005 aproximadamente, ¿ya? De hace 2004-2005 comienza YouTube y empieza como la web 2.0 que se denominó después, y hoy en día, tendríamos que en vez de ser un sitio como este con un montón de links en HTML, probablemente esta serie sería un post de Instagram, ¿ya? O de alguna red más moderna que no sé porque igual estoy viejo. Bien, Pan Perspective no lo voy a desarrollar más, pero también está en un contexto de muchos trabajos que son en este caso eminentemente gráficos y trabajan sobre la percepción principalmente, ¿ya? Y sobre todo algo que se va a heredar ahí, un aftermath de Pan Perspective Session, es el proyecto Voodoo Child, que se transformó en un proyecto que va a trabajar la performance en tiempo real, el visual en tiempo real, la imagen en tiempo real, y de alguna manera después va a ir llevando como al desarrollo de la música, no tanto lo sonoro, en tiempo real, y cierta oposición a la figura del VJ y el DJ a través de una figura de una banda que es software, ¿ya? Y esa figura también va a empezar a hacerse cargo del imaginario, de elementos que no corresponden a la teoría, de poéticas, por decirlo así, y también de una investigación que se va a ingresar en el tercer eje, que es el que desarrollamos principalmente con Felipe, con la obra Game Boy, en un gran eje, en realidad no un eje, es como, ¿cómo se llama? Un cruce, un nodo, que básicamente va a estar asociando a arte, tecnología y política, ¿ya? Y bueno, aquí vamos a aprovechar también la impro para referenciar acá a Néstor Olagaray, ¿ya? Creo que no lo había referenciado de manera explícita, que está muy implícito en la ética que conduce mi manera de ir desarrollando arte en esa época. El punto de vista político siempre se planteó como algo muy relevante, tanto como el punto de vista crítico de ello, y de alguna manera también el no llegar a ilustrar lo político, que me parecía súper importante. En el año 2007 se me invita a una de las bienales de la época que convocaba a concepto de ciudad, ciudadanía y ciudadano, algo así. Claro, ese eran los tres conceptos. Y surge en mí, por distintos motivos y la contingencia que se está viviendo en ese entonces, la idea de desarrollar un videojuego que simula y representa, ¿viste?, enfrentamientos callejeros entre encapuchados y fuerzas especiales, ¿ya? Este juego había sido desarrollado en esta época, fue expuesto un par de veces, pero no volvió a ser ejecutable, o sea, se puso en la exposición, físicamente había tomado la decisión de poner una versión no jugable, es decir, era un protector de pantalla básicamente, y la expo se complementó con una performance que empezó a ser como un modo operandi, como un poco de art music, así como, ya, voy a hacer una expo y toco la música, ¿ya? Entonces eso comenzó también como una lógica de circulación y aparece este texto que le da una vuelta, nunca lo he comentado, hoy día voy a leerlo. Es una letra de canción que se llama Hard Place y que fue presentada como texto de catálogo. No es cómodo este lugar,
tiendo a pensar que esta reunión es anacrónica o que mi mirada sobre ella lo es. Mi mirada sin duda lo es. De lo que había que sacar lecciones, no se ha sacado nada. La palabra ciudadanía lamentablemente se vuelve una figura institucional. Ciudadanos somos aquellos que manifestamos nuestra voluntad en un sistema político establecido y no representativo. Ciudadanos son los buenos ciudadanos, aquellos que respetan el orden público, pagan sus impuestos, trabajan para el país. Sin embargo, la mayoría de los ciudadanos tienen una vida hecha mierda, en una ciudad que se ha intentado racionalizar sin profundizar en su estructura. El criterio técnico primará en todo, en adelante, por siempre. La vida civil no existe más, somos consumidores o excluidos. El poder político es solo una fachada de intereses económicos. ¿Conocemos realmente el rol que esperamos tener en el proceso de globalización? ¿Puede torcerse el signo de estos procesos? ¿Tenemos alguna capacidad de reacción e integración? Buscamos en una dirección equivocada. Estoy cansado y no quiero argumentos. Prefiero tejer chalecos con ancianos que correr detrás de los nuevos, que escalar lugares y pegar codazos. Voy a tomar sus cuerpos y vaciarlos, convertir sus geometrías en un mundo rojo, negro y blanco, en este otro ritual vaciado de prender fuego a tu nombre. Eso, yo creo que nunca se entendió esto porque lo canta un text-to-speech como de robot, pero hay varias cosas que se cruzan y de lo que destacaría, que por lo menos me queda dando vuelta, ha sido como la metáfora de preferir tejer chalecos con ancianos que correr detrás de los nuevos. Yo también eso sitúa mucho desde donde me planteo las nuevas tecnologías. ¿Ya? Sale un nuevo programa y me aproblemo. ¿Ya? Salen los rayos láser y es complicado, ¿ya? Etcétera. Lo cual no quiere decir que no nos ejerza, pero sí veo algo permanentemente nefasto en la novedad que trae esto. Porque también, como lo vemos, también eso trae inmediatamente un olvido permanente de lo que se está realizando. Bien, yo por ahí voy a presentar hasta ahora y me gustaría invitar a Sean Moscoso para que prosiguiera. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Sean Moscoso, soy profesor de música, hago clases en sonido, entonces mi relación con la máquina y su poética está en ese cruce como desde una mirada hacia la tecnología sin ser ingeniero. Y estoy cursando un doctorado en estudios interdisciplinares, que me imagino que eso es porque Cristian piensa que yo puedo hacer esta pega de una manera más o menos salvable. Destaco en el título aquí que la obra Game Boy, cuando yo la miré por primera vez, tenía la autoría de Oyarzún, de Christian Oyarzún. Y actualmente se presenta como en adición a Felipe Wilson, Cope Wilson. En general, todo lo que voy a hablar tiene que ver con ese cambio. Como estoy exponiendo sobre un fondo negro, me quedo como las cosas que quería destacar me quedaron al fondo, entonces un destaque por sustracción, como decía. Me preguntaba entonces, ¿qué es lo que se va a restaurar? Si se restaura la obra, el tiempo, la pura materialidad, el puro software, la inocencia de la mirada, ¿no? La memoria con todos sus egos, con sus imperfecciones, con su naturaleza. Con respecto a eso, entonces, ese era como un poco, dije, voy a pensar en un marco o en varios marcos teóricos, que en general la parte más larga y más latera en ese sentido fue lo que hice en el MAC. Hablé harto rato con respecto a eso. Era súper entretenido. Y hoy día me voy a fijar en un punto en específico que me parece que es el que tiene mayor valor, además porque tenemos un experto en el área, entonces voy a divagar con estas ideas. O sea, cuando tú te preguntáis sobre la... ¿Cómo se llama? ¿Por qué yo te convoqué? Hay una palabra para decir eso. Es porque tú eres un poeta. Eso. Gracias. Al respecto de esto, la UNESCO tiene un texto del 2003 que es la Carta sobre la Preservación del Patrimonio Digital. Y lo estuve revisando y hay varios artículos que uno podría tirarle un poco de crítica. Entonces remarqué algunos para pensar, bueno, cuáles serían los alineamientos como a nivel mundial. Y en el artículo 2 dice que hay que tener un acceso al patrimonio digital. El problema de ese acceso al patrimonio digital, que en general contempla cuestiones de índole de software y a veces de hardware, suponiendo que entonces las otras usos sociales,
los eventos, lo que está, lo deja como extra patrimonial, por lo tanto no tiene ningún resguardo. Entonces daría la impresión que no basta con solo el acceso, más allá de que podríamos pensar qué significa eso, solo con resguardar hardware, software. El software está en un lugar material, por lo tanto podríamos pensar que hay que resguardar el hardware, lo que tú me contabas, ¿no? Ese nivel donde nivel 1 de resguardo es como hagamos una copia del disco duro. Exacto. ¿Cachai? Es lo básico. Antes de todos los otros problemas, ¿no? Pero claro, cómo se consume, cuál es el lugar, cuál es el espacio, esas cosas parece que desapareciesen, como si no fuesen parte de la experiencia colectiva de mirar el patrimonio, digamos. En el artículo... ¿Sí? La Dígame. presentación es interactiva, como para poder opinar. Sí, dígame. Sí, Recuerdo además, una imagen que estamos también entre se amigos en puede ese googlear, caso. que era, es que después se me olvidó la nota, pero que era, explicaba el NetArt, salía un computador otro y decía como el NetArt ocurre aquí. No sé si tú recuerdas esa imagen. Que era dónde ocurre el NetArt. Justo en nodo, eso solamente. Sí, yo pienso en ese nodo también con las personas, ¿no? Como esa dimensión que se articula entre varias cosas. Suelo hacer ese ejercicio también en la música, ¿no? La música no solo la gente que está en el escenario, también el público, el guardia, el sonidista, ¿cachai? Como saca uno de esos elementos y la experiencia es completamente diferente. Por lo tanto, lo traslado ese ejercicio también a qué sería entonces preservar el NetArt o el patrimonio digital. El artículo 3 dice literalmente peligro de la pérdida, lo cual una cosa que es bien síntoma de esta idea del presente. En el Macabre de François Hartog, que tiene una idea del presente, como la historia como un eterno presente, por lo tanto una fiebre como del patrimonio, y que no perdemos nada, ¿no? Un miedo a la muerte, y la única forma de controlar ese miedo a la muerte es una fiebre del patrimonio, que no se pierda nada, que no se pierda nada. Sin embargo, ese acumular basura, no, muchas veces simplemente no hay ningún criterio, ¿no? Más bien como una especie de mirada patrimonial de la ruina. ¿Cachai? Por lo tanto, y tampoco es muy claro con respecto a cómo podemos controlar, es como una utopía, ¿no? Como qué podemos controlar porque se pierde. Si también pensamos el patrimonio digital en una cuestión bastante más cerrada y más limitante, inmediatamente estamos haciendo un corte y todo esto se pierde. Entonces también hay ¿qué significa entonces como esta taxonomía? Como, ¿qué cosas son las importantes que no se pierdan y cuáles sí se pierden? En el artículo 7 habla de determinar los elementos que deben conservarse, que tiene que ver con eso. Con eso respecto, pienso en también la tecnología se piensa, esto es como el giro que hace Heidegger, con pensar la tecnología como si fuese universal. Como que en todos lados la tecnología es igual y no que la tecnología tiene un carácter heredera del logos griego, uno podría decir de un lugar, ¿no? Ese lugar parece ser que esa forma de tecnología que parece universal es la que hay que conservarse, pensando que hay otros tipos de tecnología andina, tecnología africana, tecnología inca, ¿no? Lo que Yukhui llama cosmotécnica, ¿no? Entonces parece que la tecnología se presenta universal, que en todas partes es igual, entonces podemos hacer una carrera que culturas están más adelantadas, en vez de pensar una especie de ecología de tecnologías. Entonces, bueno, habría que cómo trabajamos con las otras. Solo se piensa con una tecnología que es universal y no internacional. En el artículo 9, bueno, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Promover la diversidad cultural, pero claro, la diversidad ahí está súper, como hay cosas que quedan súper fuera, con pensar la tecnología desde usar el agua, el lenguaje como una tecnología. Hay una mirada súper específica y súper así como techi, eurocéntrica, ¿no? El norte cultural de esa es lo que hay que promover. Entonces, claro, uno dice que hay un montón de cosas excluidas como de protección. Igual la carta del 2003, me imagino que el maestro tendrá datos más actualizados. Con respecto a esto, Ben Fino Radin habla de 3 alternativas. Conversaba con Óscar y me decía que habían más. Un poco, una antes y una después. Pero bueno, habían 3 maneras de entonces trabajar que podríamos pensar metodológicamente cómo trabajar con el NetArt. Una es la emulación, ¿no? Voy a hablar de las palabras importantes porque están quedaron oscuras. Es simular con otra tecnología el comportamiento de esa tecnología como obsoleta. Vamos a usar la palabra obsoleta porque obsoleta es el título de la investigación, digamos. La segunda sería la migración, ¿no? Que es tomar esto ya simplemente no funciona y la llevo completamente a otro formato.
pero ambas no están pensadas o están pensadas desde una mirada como pulcra, como que lo tomo y lo coloco en otro lugar. No está contemplado que la persona toma decisiones, está centrada en no sé, la atraviesa una cultura. Tienen esa idea media como científica de tomar algo y ponerlo a otro lado. Como que en esa transformación, en ese paso de un medio a otro, no hubiese pérdida. Entonces yo pienso que el que calza mejor para este proyecto sería la reinterpretación, que dice que finalmente es una metodología abierta, porque aparecen preguntas como ¿qué sería reconstruir, emular, cómo recrear el contexto? Tú sabes una palabra muy buena que es el del retrato hablado. Ya, claro, Como que uno, a partir de algo que es que es la memoria, ¿no? Con su sesgo, con sus reconstrucciones, con sus figuras que son análogas, no son similares, desde ahí construir. Entonces tiene mucho más bien con una cuestión poética que de una cuestión meramente estética, ¿no? Sí. Es más activa y todos los agentes ahí ocurren desde la persona que ocupa la situación, la conversación que tenemos, la conversación que hemos tenido con Felipe. Aparece más bien como un campo metodológico la obra, como una excusa para volver a reactivar esa situación. Es por ello que destaco el hecho que la obra ahora tiene el nombre de Felipe también, ¿no? Como que la obra se vuelve colectiva. Por lo tanto, una arqueología de los medios debería tratar de buscar una represencia en lugar de historizar las tecnologías del pasado. No es una obsesión por la ruina, sino más bien por cómo volver a hacer que la obra tenga una presencia nuevamente, o sea, atravesada nuevamente por un nuevo fluir, ¿no? Como autocitarse, incitarse, excitarse, ¿no? Como que la cosa se vuelva a mover. Entonces el concepto de represencia entendido así como actos performativos del conocimiento, porque en realidad lo que quiero decir hoy día es que tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con hacer cosas. Eso es lo que la restauración moviliza, ¿no? Son actos performativos del conocimiento centrados más en lo que se hace, en las actividades del trabajo mismo, más que lo representan. Pues se pierden, aparecen cosas. Eso no es tan relevante como una restauración que hable, bueno, usamos esta obra como una especie de excusa para volver a hablar de las cosas que están sucediendo, ¿no? Bueno, dice, pues porque a través de los artefactos inaugura y se llama a la existencia condiciones epistémicas, ¿no? Del conocimiento y sensitivas mediante prácticas operativas transhistóricas. Ya no estamos hablando si estamos en el pasado, en el futuro, sino la obra se abre a continuos usos, miradas, pero desde la operación, ¿no? Pienso que una restauración mirada así es más abarcativa, se mira a sí misma, es más autoconsciente, es más autorreflexiva. Cuando tú de alguna manera pedís disculpas y decís, pucha, esto no quiero que suene a que estoy mirando cosas, pero te estáis preguntando, no solo agarráis la herramienta, sino miráis primero las manos que van a agarrar esa herramienta y luego miráis la herramienta. Esos ejercicios son muy, lo que hablamos, ¿no? La autoetnografía. Tú te contáis tu propia lógica. Cuando hablamos de que el juego tenía estas paredes que eran como de borde de Américo Vespucio, y yo te decía, bueno, tú vivías ahí como en el norte de Américo Vespucio, yo vivía en Maipú, en el otro lado, Felipe es de la Florida, estamos como justo en el borde de Vespucio. Entonces, ese escenario de la cancha, la copa de agua, nos atravesaba. La pandereta nos une. ¿No? Claro. Pero eso uno podría decir, bueno, dejémoslo afuera porque aquí tiene que ver con la restauración. Cuando no está el límite de lo que estáis restaurando, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, hay una cosa que es donde el retrato hablado o el traspasar estos datos influye mucho, porque si no estuvieran esas conversaciones, no sé por qué tendría sentido, o sea, es lo que empieza a dar valor a la obra. Ahí es donde se empiezan a entender los textos. ¿Sí? Es que una decisión, ¿por qué elegiste convocar artistas para hacer esto? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, deleguémosle a una entidad experta de Nueva Zelandia que haga la pega. Con la inteligencia artificial, convocáis... Ay, ese es otro tema del por qué no. Convocáis amigos y artistas que trabajan así. Sí. Hoy andamos rojo y negro el día todo. Puse monos porque me pongo latero, entonces ahí hay unos monos. Ahí está la pandereta, que además yo miraba que eran muchas cosas. Sí, ¿no? La reja de la que te conmueve. Es que cuando me contaste fue como... La reja de cancha. Un escenario súper... En mi mente era súper maipucino, pero después me di cuenta que todos los que estábamos en esas situaciones como... No era tan diferente el anillo exterior de Vespucio para todos. Entonces acá yo presento, probablemente sea la tesis como más relevante de esta exposición, dice, abrir la obra texto, pensando la obra como texto, como muy Bartés, que lo toma Néstor Olagaray, a un tiempo cairológico.
el tiempo cariológico se opone al tiempo cronológico, que es lineal, ¿no? Donde podríamos ser el pasado, el futuro, esto está obsoleto, esto es tecnología de punta. El tiempo cairológico es cualitativo, no cuantitativo, y es como un momento donde aparece algo importante. De pronto pensarlo como una ventana de oportunidad, suena un poco como de inversión, pero la obra, mirando la obra o mirando la restauración como un tiempo cairológico, es abrir la obra a que vuelvan a suceder cosas. La obra lista, etiquetada y que se va a un museo. Si no se abre de nuevo a que ocurran cosas de nuevo. Y en ese sentido, mirando la obra como un texto, puede ocurrir el acontecimiento deleuziano, ¿no? Un imprevisto. Es una acción performativa la restauración y no una cosa que podáis delegar y que ocurre y que no pasa nada, ¿no? Pensando que, bueno, por lo tanto no la traigo al presente, lo que traigo al presente es la oportunidad de mirarla de nuevo, de que la obra, su materialidad vuelva a ser cruzada por estas acciones. Respecto a esto, Néstor dice, concebir los soportes digitales como un campo de operaciones. Entonces, no es solamente la materialidad, que sí, todo eso, y sin duda Oscar lo va a explicar mucho mejor que yo, sino un lugar donde operar. Y no como un museo. No un museo, ¿cachai? Como lo tomo, lo escondo, lo resguardo. No, lo ensucio de adrede, lo abro, lo pongo, lo evidencio su mecánica. Habíamos hablado de una cuestión que me parece maravillosa, que es garabatear, bocetear con código. Parte del código que no estaba funcionando, comillas, pero sí era una forma como el código, como una poética, como una forma de dibujar cosas. Eso me parece que es como metodológicamente me parece súper potente, que pueda ser leído por otro artista, reinterpretado, implementado, o cosas que estaban como pensadas en el futuro, cosas que no quedaron. Así el texto, la obra, es un espacio metodológico. Es este espacio social el donde ocurre la restauración, ¿no? Valoro y pongo por delante la cuestión social, ¿no? La cuestión colectiva. El texto solo se experimenta en el trabajo, en una producción, en una nueva producción. Su movimiento constitutivo es la travesía. Bien. Perderse, estrecharse, ¿no? Sí, cosas claro. Quedan, cosas se renuevan, se van agregando. No recordaba esa parte de la reflexión, está inspiradora, pues claro, que efectivamente también es como... No, bacán, no la recordaba. Es parte del decálogo. Sí. Como que hizo una especie de resumen. Por lo tanto, en palabras de Annette Decker, la conservación del arte en Internet debe centrarse en el desarrollo y mantenimiento del futuro del trabajo, precisamente el trabajo, en lugar de conservar los eventos del pasado. Claro. No una poética de la derrota, de la ruina, sino a través del trabajo. Por lo tanto, la restauración no consiste en adorar las cenizas, sino en preservar el fuego, ¿no? Eso es lo importante, preservar el fuego, no romantizar o necesariamente como lastimarmente como las tecnologías, sino el hecho de que la restauración es un acto creativo. Si lo vemos como y si lo vemos en una dimensión social, como un poco lo que estoy planteando ahora. Claro. Muchísimas gracias, Sean. No, Oscar, ¿tú vas a presentar alguna imagen de apoyo? Bien, apreciando la invitación aquí de los colegas, de Cristian principalmente. Yo soy Oscar Monsalves. De pregrado yo estudié Artes Visuales en la Chile. Ahí también fue profe Felipe de mí en objeto constructivo espacial. Y curiosamente serían algunos matices de esas inquietudes lo que me perseguirían algunas investigaciones que voy a compartir. Posteriormente yo hice un magíster, soy conservador restaurador de objeto y entorno patrimonial de la Finisterrae. Y mucho de lo que Sean a mi lado expresó y entregó en esta presentación, en este conversatorio, tiene mucho que ver en parte de lo que yo también alcancé a descubrir. Ahora, debo mencionar que este descubrimiento, esta investigación, que tiene nombre, fue nuestra tesina, que fue presentada en este verano del 2023. Era sobre el estado de la conservación de las artes mediales en Chile y fue en base a un estudio de caso de una obra de Alfredo Yar. Pero no lo hice solo, yo lo hice con Miranda Moore, que lamentablemente no está presente acá, pero todo el proceso de la Bienal de Artes Mediales tiene que ver en base a la gestión maravillosa que ella realiza. Así que todo lo que yo voy a retroalimentar
no es una investigación solo mía, es en conjunto con ella. ¿Qué ocurre? Que las inquietudes que teníamos junto a Miranda era todo lo que se considera conservar muchas veces está en un ámbito muy hermético de lo tangible, ¿cierto? De lo que es la conservación más académica, de lo que es el objeto patrimonial, y se entiende lo que es el bien mueble. Entonces, mucho de lo que no se está investigando, al menos en Chile, que es lo que nos tocó a nosotros buscar, era más bien una tesina y una investigación exploratoria. O sea, estamos en un terreno un poco baldío, y en parte se entiende de que esto se ha estado investigando allá afuera. Entonces, ver cómo esto lo podemos retrotraer y llevar a cabo en protocolos más bien nacionales, que son pueriles, son casi inexistentes. Hay un asunto, como sabrán también los colegas acá y los presentes, de todo lo que implica lo digital, todo lo que implica un patrimonio digital. Hay una obsolescencia, entonces muy valioso también lo que entregó Xian es esta carta de la UNESCO del 2003, que ha sido como actualizada unas 2 veces nomás, porque está muy concreta en sí misma. Creo que la última fue el 2008, si no me equivoco, pero se da vuelta en lo mismo, de que esto es importante. O sea, estamos hablando de museos alrededor del mundo que ya no solo están presentando pinturas y esculturas, están presentando hace más de una década, más de 50 años incluso, obras contemporáneas, obras de arte medial que están teniendo una dificultad de preservarse en el tiempo. Y también me anclo mucho en lo último que se entregó. Sean dijo que ¿qué podemos hacer con algo que primero se entiende como una restauración, algo que estamos buscando hacer, ojalá, como último recurso? Y voy a hacer un ejemplo bien básico, casi etimológico, de conservación y restauración, que viene a ser como también un tema de discusión. Pero por lo general la restauración es lo último que buscamos realizar porque estamos interviniendo algo. Es muy importante siempre ver el caso a caso. Entonces, cuando hablamos en un asunto de tanto comunidad o la patrimonialización, que es como acercar todo este asunto académico a la comunidad, hay que aterrizarnos también, no solo los lenguajes, sino entender de que las obras, y aquí involucro todas las obras, tanto las más clásicas en el Museo del Louvre, a lo que presenta y lo que es la obra también de Cristian o Felipe, en algún momento tienen que morir. Eso es lo más importante. O sea, la conservación no busca la eternidad, busca entender que todo tiene una fecha de expiración, y queremos hacer lo más importante acá, de alargar en medida de lo posible esa expiración, pero entendiendo de que en algún momento esto perece, porque nosotros perecemos también. Y ahí está la poética. Qué horrible, o sea, yo sé arte para escaparme de la muerte. Cagado. Bueno, y ahí viene un poco el ejercicio de cómo conservamos el arte medial. Y otra discusión gigante que yo creo que daría para un día entero, pero la inquietud con Miranda también iba en, ya, entonces, ¿por qué en los 60, Chile principalmente los artistas, hablaban de los nuevos medios? Y eso también dejó de usarse, porque hay un efecto muy particular con que si hablamos de los nuevos medios, ¿en qué punto los nuevos medios de los años 60, 70, 80 dejaron de ser viejos medios y ahora están los nuevos medios? Entonces es un bucle infinito. Por eso también se usa más la nomenclatura de las artes mediales, porque ahí englobamos, y particularmente en inglés y en el extranjero se usa el Time-Based Art Media, ¿cierto? Que es el arte basado en el tiempo, que nos habla de que son obras audiovisuales que tienen una existencia en el tiempo, es decir, tienen un minutaje en algún momento que puede ser de segundos, de horas, de días, pero su existencia también prevalece en un margen de tiempo. Entonces, por eso también se engloba de esa manera la investigación. Es tan importante el término de time-based media que en museos en el extranjero
ya tienen incorporados en sus laboratorios de conservación laboratorios de arte medial basado en el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, regresando a esta investigación, la investigación con Miranda nos llegó a ver qué estaba pasando en Chile. Los museos en Chile están incorporando, digamos, estos métodos que permitirían conservar las obras de arte mediales con estas características. La respuesta fue no. Spoiler, la respuesta fue no. En gran parte hay claramente unas que están haciendo un trabajo mucho más adelantados que otras, pero en parte también visibilizar esto era, ojalá se discuta y se lleve en el tiempo también estas dudas, estas inquietudes, para que haga una transversalidad de no perder y no cometer errores tan básicos como se me cayó el disco duro y murió la obra. O me contaba Felipe minutos antes de esto, bueno, cierta institución no tenía la obra, entonces, toma, aquí tenía una grabación que hicimos nosotros con una cámara de un celular, como hace cuántos años, así como 20 años. Entonces, y trabaja con eso, pues trata de hacer como la reinterpretación de la obra con eso. Entonces son obviamente cosas que ahora parecen graciosas, pero son un caldo de cabeza gigante en el momento de que tú tienes una comisión, que tienes te comisionan un objetivo y tienes obviamente también una fecha de entregar muchas veces un trabajo. Entonces, claro, sin dar más vuelta, y obviamente no leer ni expresar las cosas que tienen que ver tanto con otros artistas, otras instituciones, yo obviamente me remito en esta investigación a compartir lo que es más valioso en el sentido de lo que es obsoleto también. Y principalmente me quiero puntualizar con, también Sean lo mencionó, de estos 3 puntos que él tenía. Y yo había llegado a 5 puntos, pero obviamente no hay una verdad absoluta, son distintas fuentes nomás, pero ya vamos a llegar a lo que está en la pantalla. Hay un estudio que tiene nombre, el Variable Media Network, una organización británica en parte y también estadounidense, que sentaron estos 5 puntos de cómo nosotros podríamos categorizar el arte medial para no cometer estos errores. Y ya mencionó migración, ya mencionó emulación y reinterpretación, pero el primero y el más básico es principalmente el que debería ser más importante y no el que se ignore no sé, pues en un museo, aunque sea un museo comunitario, aunque sea un museo con los recursos. Por eso también habla de la patrimonialización, que no se pierda la importancia de entender que muchas de estas obras de artes mediales tienen una interdisciplinariedad, ¿cierto? Entonces, no solo está el artista, que tiene una visión y tiene un objetivo en expresar una obra, sino que más encima está esa idea, está la obra que tiene varios componentes, al momento museológico de llevarlo a un espacio, ocupa un espacio, pero también la obra es una información que o está proyectada o es audio que está compartiendo con ese elemento físico. Y más encima, para que esto no se pierda, para que no se, digamos, estropee, hay un grupo humano que permanece en el museo que debería estar informado también de cómo evitar que esta preservación, que esta exposición se dañe. Entonces, muchas veces cuando hablaba de protocolos de conservación de artes mediales y en parte lo que lleva a la investigación es hacer un repaso tan amplio de un mapa conceptual de, ya, perfecto, tenemos la obra en un disco duro, respáldala, pero ¿tenemos los recursos o no para respaldarla en una nube, por ejemplo? ¿La institución tiene eso? No, perfecto. Entonces, en cierto momento también es importante conocer que por mucho que respaldemos, también en algún momento se va perdiendo la información. Son como pequeños
eventos que la gente que está involucrada en esto lo sabe, pero el resto no tiene por qué saberlo también. Como el hot backup también, que es como hacer una copia en caliente. Muchas veces eso obviamente te da un crudo, te da un producto que es más puro que una copia sencilla, pero en el proceso el original también se elimina. Entonces también está todo este escalafón, ¿cierto? Esta jerarquía de estrategias que pueden hacerse para una obra de arte medial. Entonces, numerándola a la rápida, está la sustitución, que ya la super mencioné, que es transferir básicamente la información a un disco duro, a un almacenamiento externo. La migración era esa, ¿cierto?, que es la actualización de un formato de la obra para una posible lectura, ya que muchas veces como lo más sencillo que se puede ver antes de hacer una emulación, que viene a ser la tercera. Y la emulación sería la simulación de un código. Ya esto se ve muchas veces en los videojuegos, así que es muy sencillo también hacer como el alcance de la simulación y de la emulación. La reinterpretación, que es fascinante, y es el trabajo también que hicieron acá, que hizo Felipe junto a Cristian, que es ya, hagamos el código desde cero, repliquemos el uso, busquemos un nuevo hardware quizá. Entonces ahí hay un desafío, porque se entiende que desde la conservación ya nos tenemos un original. Pero también hay que replantearse, ¿y qué pasa si todos son originales también? Entonces ahí hay un conflicto muy importante entre la conservación más académica y algo que se está discutiendo ahora, que es la conservación evolutiva. Estas obras están evolucionando constantemente. Entonces, no es que, por ejemplo, Cristian purgó su obra Game Boy y lo que vemos ahora es Game Boy 2.0, que podría llamarlo así si él quiere, pero no, porque hay un hilo conductor completamente coherente en lo que era hace años atrás y lo que es ahora en un contexto. Entonces, todo eso es la obra. Sí, así él lo quisiese. También pueden haber otros artistas que le dicen 2.0, Reload, Exe, y como todos nosotros cambiamos los nombres de los archivos así históricamente. El trabajo final, la presentación final, así yo lo hacía con la tesis. Y el último, el quinto, es un paradigma. Se habla de recreación cuando puede incluir la reinterpretación, es decir, desde cero, pero ya estamos involucrando lo que mencionaba antes, como la gente que está detrás, el proyectista, el que está grabando, hasta qué punto hacemos partícipe la parte que es mecánica de la obra y la parte humana que es de la obra. Entonces, por eso no debemos limitarnos a una idea de que si, no sé, nuevamente vuelvo a un museo, así como la obra clásica tiene una rasgadura y yo hago una restauración de esa tela, sigue siendo la misma obra, pero en lo digital, la obra medial, quizás la obra en algún momento fue un componente, por ejemplo, madera, y después fue aluminio, y después le pusimos raspberry, y tiene unos LED, y así finalmente todo es un imbunche, pero que esa obra no va a dejar de ser lo que era antes. Y lo último que me gustaría compartir son dos cosas. Lo que ya está presentándose atrás, a mí me fascina porque así como está el Variable Media Network, la Unión Europea del 2016, en junio, una organización que se llama Six Framework, antes de que existieran páginas como I Love PDF, ellos se estaban encargando de ofrecer servicios como de todos estos archivos, puntos de formatos ejecutables que nadie usa, no sé, como el de Pixar, por ejemplo, y ellos se encargaban como de hacer la pega de convertirte ese trabajo en algo más funcional. Por ejemplo, un punto AVI, un Java, que es lo que va a hablar después Felipe. Entonces dijeron, ya, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer el método científico para las obras de arte medial de aquí en adelante? Entonces puede sonar súper básico, pero ellos lo llamaron Flujo Planets y lo hicieron un mapa conceptual. Me doy la oportunidad aquí de mencionar que yo traduje así como lo más coherente ese mapa conceptual y nos presenta
algo que podría aplicarse tanto a un trabajo de un ingeniero como un programador, como un artista que está trabajando con algo que no necesariamente tiene que ver con arte medial, o alguien que básicamente está realizando un trabajo de búsqueda, de investigación, incluso arqueológica. Yo creo que funciona para todo y por eso como que me es muy coqueto como tener esa imagen. Entonces a la larga te dice que en algún momento hay unos requerimientos, puede haber alguien que te demande algo, hay unas bases, puede ser un concurso, pero finalmente tú reduces a tus necesidades el objetivo. Finalmente se evalúa en esa alternativa y siempre va a haber una prueba y un error. Entonces, por ejemplo, aquí en algún momento Cristian y Felipe con Game Boy tuvieron un montón de problemas. ¿Cómo hacemos que esta imagen, esta experiencia, que era una página también en Java, ahora luzca con, por ejemplo, la paleta de colores que queremos más adecuada, que tenga la fluidez, pero que no pierda también como la espontaneidad que tenía, una plástica también. Entonces hay cosas que funcionan y se van descartando, hay cosas que funcionan y se dejan adelante. Entonces se experimenta. Y esto también puede ser en un laboratorio. Tienes como las pipetas, tienes los vasos precipitados, estás haciendo, por ejemplo, restauración de papel japonés y tienes que literalmente hacer una cocina con el almidón para en algún momento, literalmente como el proceso de hacer sémola del almidón, el almidón se prepara así para usar, por ejemplo, adhesivo en encuadernación. Pero si lo usas y lo cocinas más veces, tiene una sustancia como un fluido no newtoniano que te permite una consistencia según las necesidades del papel, si es más delgado. Entonces, todas esas problemáticas se evalúan y se hace una transformación de valores medios. Y ahí se empieza recién a considerar los resultados y analizar los resultados. Entonces, este esqueleto yo creo que es muy importante porque hoy en día se usa en el National Art Gallery de Canadá, se usa en Montreal, se usa por ejemplo, hay una sociedad también que es la Documentación de Conservación de Arte Medial, o el DOCAM en inglés la sigla, y es la base para continuar esto en museos. Entonces, ya básicamente cerrando como la idea de estas problemáticas, me gustaría compartir como las conclusiones generales que implican todos estos desafíos y todas estas ideas que estuve exponiendo junto a ustedes. El principal tiene que ver que el arte es multimedial y multimaterial, entonces hay que entender que su lectura siempre es compleja y los artefactos análogos y digitales componen un objeto simbólico de la obra. En ese sentido, en Chile hay una leve investigación aplicada y académica que se ha perjudicado, quizás no es la palabra, pero sea en detrimento de los otros como patrimonio. Necesitan especialistas en su área, básicamente, para que esto se persista y se preserve correctamente. Hay una equívoca imagen inabarcable en relación al arte medial que causa miedo a la gente que quiera acercarse a este concepto. Entonces, este mismo detrimento que mencionaba, volvemos a la Carta de UNESCO, es digna de investigarse, es digna de conservar, es digna de ser una problemática para recuperar estas materialidades. Y la conservación evolutiva, que es lo que mencionaba antes, es súper relevante contrapuesta a la conservación tradicional. Entonces es importante hacer, por ejemplo, estrategias como lo que es una entrevista al artista. Es importante grabar al artista que explique la obra, porque si tú no tienes eso previamente, en algún momento te va a tocar quizá, museológicamente hablando también, llevar esa obra en algún otro espacio y te va a enfrentar a otras dinámicas, entonces el artista no va a estar ahí. Eso es súper importante, como lo más básico que es como grabar al artista, o la entrevista, o una serie de preguntas también que es para sí misma con la obra, es parte de la obra misma también, como el objeto en sí. Y por ello es demandante que las instituciones no solo tengan protocolos de pérdida de datos, como los respaldos de discos de fase sólida, o las nubes, o las aplicaciones que puedan tener de código abierto. Nada de eso es útil realmente si no se capacita a un equipo de museo para que esto se cuide. Y por último, y con esto estaría cerrando, un conservador de laboratorio de arte medial basado en el tiempo
No necesariamente tiene que ser un informático, ¿ya? No necesariamente tiene que serlo, pero es importante que maneje un lenguaje básico de las tecnologías utilizadas hoy en día que implican el patrimonio digital. Por eso el flujo Planets que están en la pared sigue siendo aún así una propuesta útil ante los métodos de conservación de esta índole, que es el patrimonio digital. Eso es lo que tengo para compartir con ustedes. Muchas gracias, Oscar. Bueno, y no, te agradezco además que hiciste justo el puente, en particular, digamos, como al proceso que estuvo realizando sobre todo Felipe. Yo creo que ahí se va a terminar de ejemplificar muy bien, y sobre todo esta dimensión, digamos, como dinámica, o sea, no solo de la obra, sino de su propia existencia, que tiene como chiste, pero es real. Digamos, claro, plantea otra relación ante la muerte de quienes nos ponemos en estos formatos también. Sí. Bueno, eso implica ante la vida también. Así que a partir de mañana, a partir de ahora, comienza otra manera de... Esto decía como arrastrar, así como la fiebre de la... Sí, como sí, que una sí. respuesta como al miedo a la muerte, restaurarlo todo, ¿cachai? Como Sí, no dejar claro, que nada claro, muera. claro. Una especie de control. Y si vamos a ir a la travesía del Néstor, ¿cachai? Sí. Dos cosas de eso que me surgieron. Una es que la Carta de la UNESCO tiene algo que odié mucho, porque plantea, dice, bueno, no podemos, como el mercado por sí solo no va a restaurar las obras de arte, tenemos que como... Entonces, es bien cobarde, porque en vez de decir el capitalismo no le importa nada, ofrece una especie de como administración blanda del capitalismo en vez de hacer la crítica, a decir, en realidad como si no hay flujo de plata aquí, nadie lo va a querer, entonces ahora tenemos que ponernos colectivos, solidarios, ¿cachai? Es como que la carta se pone buena onda, pero evade la crítica directamente al capitalismo, es decir, bueno, no les importa, ¿cachai? No importa. ¿A quién le importa? Y yo puedo agregar algo fascinante como un dato freak a eso. De la Carta de UNESCO participaron, voy a tirar un número así al azar, pero participaron 300 ingenieros, estudiantes, gente que trabaja en codificación, artistas mediales, instituciones. Claro, entonces eso te dice que toda esta gente está enterada, digamos, esta gente en sus posiciones de poder, pero claro, te la dejan ahí como... Yo por eso digo que es como un signo de cobardía, como está todo el rato diciendo hola, así como, mira, parece que el mercado no se va a querer meter en esto, y en vez de entrar ahí dice, bueno, parchemos el sistema. No es un problema del sistema. Ustedes vean. Claro. Y lo otro está, muy rapidito, lo voy a parafrasear como de mi memoria, que está dentro de las cosas que estaba buscando, estaba un caso paradigmático de una blog, página web, no me acuerdo bien qué era, y el desafío de cómo restaurar la interactividad. ¿Cómo podemos volver a eso? Y era una especie de página web como blog, y al final lo resolvieron de dos maneras. Restauraron la página en la última versión que quedó, como con posteo del 93, ¿cachai? Como que las últimas palabras, y paralelo hicieron una página que simulaba la interacción. Entonces volvían a aparecer como la abrimos y la gente hacía cosas. Claro. Pero en paralelo, porque parecía que se anulaban, ¿no? Claro, como vamos a restaurar la interacción, pero vamos a dejar como las marcas que la historia dejó de esas interacciones. Oye, eso en general no está muy... No, pero eso me recuerda, no lo mencioné ahora, pero entre el contexto de las obras que mezclaban espacio físico con base de datos, estaba una obra que se llama Submit, y Submit en un momento lo que hacía era, se quedó sin base de datos, y lo que hacía era emular, digamos, la actividad que tuvo en base a los datos que quedaron. Un poco eso. Que sería como la versión entre media de las dos. Sí, me acordé incluso, digamos, no me acuerdo cuál, el libro de Rebeck, uno de los del fin del mundo, digamos, creo que se llama Mapa y Territorio, donde básicamente también requerí, digamos, de una simulación de sociedad afuera que no sabéis si es real o no. ¿Cachai? O sea, como que el blog se comporte como blog, etc. Sí, el punto que parece que no hubiese una estrategia como única. Se puede abordar desde la misma diversidad, el agüita. Desde diversidad no es como una especie de solución maestra, ¿no? Porque parecía que una fuese mejor que la otra, y en realidad esta fue como, bueno, hagamos varias versiones para solucionar, como varios experimentos, y al parecer no había ninguna mejora, como mostráis abrir el laboratorio, y mostráis el abanico de procedimientos. También puede ser el resultado. Claro. Eso. Felipe, ¿pasó? Ah, sí, yo tenía una pregunta sobre el diagrama. ¿De qué año, 2018. 2018.
18. Interesante. Porque el mismo diagrama que se usa, que a veces se le enseña a la gente que quiere diseñar videojuegos, es exactamente igual. Y que es el mismo que propone la gente que está detrás de esta onda del design thinking. Es exactamente igual. Y que yo generalmente lo conozco como diseño iterativo, ¿no? Como esta idea que estáis dando vueltas sobre los requerimientos, se genera un prototipo, el prototipo se evalúa, el prototipo, la evaluación genera nuevos requerimientos, ¿no? Y como hasta que sales, ¿no? Como en un siglo for. Como un esqueleto que ya lo he visto replicado mucho. Sí. Qué interesante volver a ver eso. Sobre todo en este contexto. Bueno, me presento. Mi nombre es Felipe Wilson, soy artista medial. Un poco como lo que decía Cristian al comienzo, compartimos como una historia que encuentro que tal vez está conectada con una obsesión media tesuda, ¿no? Con respecto a la programación particularmente. Y la relación entre la realización de obra y programación, ¿no? Que no generalmente se traduce en obras interactivas para nada, sino que de alguna manera como, no sé, la programación está relacionada con la cultura algorítmica y eso a la sociedad. Pienso que tal vez por ahí nos conectamos. Mientras todos estaban hablando, yo me estaba quedando pegado mirando el título de la presentación del día de hoy. Y hay un par de cosas en ese nombre que son bien como simbólicas para lo que hemos estado hablando, ¿no? Como la obra se llama Game Boy punto asterisco. Ese punto asterisco, el asterisco en particular, es una expresión regular. Una expresión regular, no voy a intentar explicar qué es una expresión regular, pero es una forma de buscar textos en textos. Y el asterisco supone todos los textos que vienen después del punto. En ese caso, un punto podría significar muchas cosas en programación y muchas cosas como en un sistema de carpetas, ¿no? Como un sistema de archivos. Es como gameboy.pdf, gameboy.jpg, Gameboy, es decir, son todas las posibles salidas que Game Boy podría haber tenido. Y también imagino que pueda hacer alusión como a todas las posibles entidades que habitan dentro de Game Boy, ¿no? Y por ahí me hace mucho sentido con lo que decía Oscar, ¿no? Como esta idea de que uno podría desplazar la idea del original a múltiples originales que están en una especie como de red de influencias recíprocas, ¿no? Entonces está bueno el asterisco, Cristian. Sí, está bien pensado. Sí, está bien pensado. Lo del pasado hace cosas buenas. Sí, yo creo que lo único que no me gusta es el 2 puntos aftermath, Ya. porque ahí te pusiste como español, ¿no? Como que saliste de la programación, porque esos 2 puntos no... Sí, sería más como una especie de callback, me imagino, el No, aftermath. pero el Mac ocupaba los 2 puntos para seleccionar, para pasar de directorio. Ah, pero Mac. Sí. No, pésimo. Ya. Pluridiversidad. Pluridiversidad. Plurinacional. Bueno, me concentro ahora en lo mío, lo siento por la deriva, pero bueno, como se mencionó un poco, he estado trabajando en esta especie de reinterpretación del trabajo de Cristian, particularmente de Game Boy. Ahí se puede ver imágenes de lo que resultó, también la han estado mostrando. Está más allá también la hora. Bueno, voy a hablar un poco acerca del proceso, de los problemas que encontré y pido disculpas un poco porque voy a hablar de cosas muy técnicas, pero que creo yo, cuestiones técnicas, cuestiones de programación, pero que en última instancia están ahí porque creo que son importantes porque hablan de cierta poética, como de cierta forma de pensar la interacción, la programación, los sistemas, ¿no? Y también, porque también quiero hablar acerca de lo que también yo hice, ¿no? Como de cómo mi poética se enfrenta a la de Cristian o de alguna manera genera un diálogo. Entonces, voy a presentar el proceso de desarrollo, voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue la entrega anterior que hicimos en el Mac, el capítulo anterior. En el capítulo anterior hablé, básicamente la idea era poder hacer que Game Boy corriera, ¿no? Y corriera idealmente lo más parecido a alguna de sus versiones originales, porque tiene de hecho varias versiones, no hay solamente una, lo cual también es problemático. Ahora yo personalmente no me hago mucho problema con estas cosas, asumo que Cristian depositó su confianza en mí, así que yo tomé la decisión de trabajar con una en particular.
la que me parecía más interesante de hecho, porque tal vez tenía la mayor cantidad de elementos y era un poco como yo lo recordaba y también un poco como las cosas que mencionaba Cristian que debería tener. Hay imágenes de processing original, imágenes del código fuente original, imágenes de las carpetas que me mandaba Cristian que tuve que empezar a revisar y hay también imágenes de lo que se veía si uno ejecutaba la aplicación. Game Boy, como muy bien menciona Cristian, ya no se ejecuta en la web, corría con una tecnología de Java que ya no es compatible con ningún navegador, por lo cual la única forma de poder por lo menos ver los originales es correrlo directamente desde Windows teniendo la versión adecuada de Processing. Processing, no me voy a detener mucho en esto, pero Processing es una plataforma para poder programar, pensada particularmente para artistas, para diseñadores, para que puedan trabajar con código y no tener que preocuparse de tanta cuestión como compleja o ingenieril que uno tiene que tratar cuando trata con los computadores. ¿Cuál era mi pega básicamente? O lo que se me pidió era pasar la versión que estaba en Processing, en Java, a AP5, que es una librería que es para JavaScript. Al pasar la JavaScript, la idea era que fuera nativo para la web, y al ser nativo para la web, supondría que podría vivir por más tiempo, ¿no? Y eso fue lo que hice, esa fue la entrega la vez pasada, y esa traducción supuso varios problemas bien interesantes. Tal vez uno de los problemas más interesantes, los que a mí les tengo más cariño, fue recuperar la fuente, la fuente de texto que Cristian había diseñado, fuente a la cual ya no se podía acceder, porque como mencionaba Oscar antes, es un formato que no existe, que solamente reconoce Processing, lo cual me parece una pésima práctica de la gente de Processing en su momento. Ayer me contaba la anécdota del DLW. ¿Ya? Me dijo que era de no sé quién, del año 90 y tanto. Me dijo, ese Bruce. Y ni lo pensaron. Sí, van a venir ahora, pero sí. Bueno. Pero hay algo importante. Sí. Bueno, es un formato de fuente que solamente lee Processing, entonces básicamente lo que hice fue hacer un pequeño programa que tomaba esa fuente, la transformaba en imagen, muy parecido a lo que hace en los videojuegos, ¿no? Los videojuegos, cuando quiero tener fuentes, muchas veces lo que tengo es una imagen que tiene todos los textos, es lo que se puede ver ahí en pantalla. Y luego hice para que esto funcionara en la web, una función que toma esa imagen, agarra cada uno, divide todo y uno le entrega texto y él te entrega texto que es imagen, ¿no? Les quería mostrar el resultado de la primera versión, ahí está. Bajar un poco el volumen. Entonces, el resultado de la primera versión funciona así, tal cual, ¿no? Tiene una pantalla de inicio que estaba en la versión original. Puedo hacer clic, apretar un botón y se ejecuta automáticamente. Y tenemos dos grupos de entidades que son los encapuchados y los pacos, que esos son los nombres que tienen el código por si acaso, y que están en una especie de batalla eterna, donde tenemos que los dos grupos tienen una especie como de personaje principal, que es el que tiene el P1 y el P2 arriba de la cabeza. Por una parte, el encapuchado lanza molotov y el Paco avanza hacia la izquierda como haciendo animación de pegando con la luma. Eso fue como quedó en la última versión. Ahora continúo. Ya, segunda etapa. Hablando con Cristian, los requerimientos eran los siguientes y son requerimientos bien interesantes porque aquí ya pasamos a otro plano, que no sé qué nombre podría tener esto, porque efectivamente no eran características originales en el juego. Había que agregar características que no estaban en el juego, en la obra original, pero que sí estaban de alguna forma boceteados, un poco lo que decía Sean, estaban boceteados, estaban presentes en parte del código que estaba inacabado, y había partes que efectivamente no estaban, y que simplemente era el deseo de Cristian de que estuvieran ahí, y que a mí me parecía que estaba muy bien. O que estaban, pero en la pura intencionalidad de la imagen. Por ejemplo, que hubiese un personaje con un P1 y un P2, claro. Suponía que habían dos players, ¿no? Claro. Como, pero que en el código no había nada de eso, era solamente imagen, ¿no? Entonces, si esto se tenía que transformar efectivamente en un videojuego, tenían que haber dos players, los dos players se tenían que poder usar de forma independiente, tenía que haber comunicación entre entidades, y me refiero básicamente a que los capuchas pudiesen hacer daño a los pacos y los pacos pudiesen hacer daño a los capuchas, y que hubiese un ciclo de juego, es decir, que el juego termina, hay una pantalla de Game Over y se puede volver a jugar. Esas eran
los 3 requerimientos en términos generales. Y eso supuso varios problemas. Primero, comunicación entre entidades. Por entidades, sobre todo como en el contexto en el que estamos, como trabajando orientado a objetos, los objetos son, podríamos decir, como conjuntos de datos y comportamientos que tienen la capacidad de comunicarse con otros conjuntos de datos y comportamientos. En la versión original había algo como una conexión. Sé que esto no se va a entender mucho y no importa tanto, pero por ejemplo, acá está el código de las Molotov. Las Molotov estaban detectando si es que habían colisionado con un Paco, iban a buscar a los Pacos, las Molotov. Muy interesante, iban a buscar a los Pacos, cachaban si estaban cerca de ellos, y si estaban cerca de ellos, decían como tpm.damage, que es como el temporal, te voy a hacer daño. Pero esa línea estaba comentada. Es decir, y nunca fue implementada, ¿no? Pero estaba el comentario. El comentario me indicaba a mí que Christian tenía la intención de que eso fuera así. Interesantemente, solamente los capuchas hacían daño a los pacos, pero los pacos no hacían daño a los capuchas en la versión original. Nos pusimos de acuerdo con Christian y decidimos que tenía que ser para los dos lados. Interesantemente, los pacos tenían un comportamiento que era irse al cielo. Los pacos iban "Gone to heaven", recibían daño y en cierta condición se iban al cielo. Lo interesante es que nunca hay una referencia directa al "Gone to heaven" en ninguna parte. No alcancé a terminarlo. No, pues están acabados. Pero la poética, o sea, la frase que usáis, ¿cachai? Los Sí, pacos porque van yo al siempre cielo. hago códigos como con placeholder, como voy a volver aquí en el futuro, ¿cachai? Es como Y hemos todo lo vuelto, que hago. hemos vuelto al futuro. Claro. Claro, pero básicamente sí, pues, cuando está ese stem.damage, yo estaba diciendo, claro, que iba a haber un damage, y ese damage iba a estar conectado como si... Sentí, pues. Ya haber una comunicación, Sí, y a claro, eso me ya refiero, ¿no? haber Estaba boceteado el sistema. Claro, Y tal vez ese damage era después un gonto que... era este, ¿no? Era Damage. Era damage. Pero Gone to Heaven sí que no está conectado con nada, lo cual me parecía muy conectado con Pixies igual. con los Pixies. Sí, Ah, claro, sí, con los Sí, Pixies, pues, sí. This Monkey Gone to Heaven. Exacto. Sí, Em, no me da pena. Sería bonito. Sí, sí, Pero es un buen disco. sí, me da pena. Entonces, bueno, esto supuso que la misma lógica y intentar que fuera lo más parecido posible, ¿no? La lógica de detección de colisiones, que eso es detectar que una cosa choca con otra, aplicara tanto para la Molotov contra el Paco como el Paco contra el Capucha. Y es lo que está acá. De nuevo, no es necesario leer esto, pero básicamente ahí están las colisiones de la Molotov y acá están las colisiones del Capucha, que son estructuralmente iguales, pero hacen cosas ligeramente diferentes. Pop. Ya, entonces eso fue daño, muerte y limpieza. Acá está, limpieza, me había saltado limpieza. Daño, muerte y limpieza. La limpieza es una cosa bien relevante, ¿por qué? Porque los pacos y los capuchas existen una especie de conjuntos, y conjuntos que son dinámicos. Dinámico en el sentido de que Paco y Capuchas mueren y tengo que sacarlos de ese conjunto, tengo que eliminarlos de ahí porque no quiero seguir tratando con ellos, no quiero que se sigan dibujando ni que sigan interactuando. Todo ese proceso, y esto es un poco para hacerle un poco de arrostear a Christian, ¿no? Todo ese proceso de eliminar entidades de estos conjuntos y dibujarlo era todo parte de una majamama que generaba una cantidad de errores pero impresionante. Así que tuve que hacer una especie como de organización de los procesos de muerte, limpiar elementos o limpiar entidades de los conjuntos que corresponden y después poder dibujarlas. Me costó harto hacer eso, Christian, pero funciona. Luego, la idea es que esto se pudiese jugar, se pudiese controlar, uno pudiese controlar a un capucha o a un paco, por lo cual necesitamos poder tomar control del movimiento. Y el movimiento en Game Boy es bien particular. Antes de llegar a eso, hablar que hizo una implementación de esta librería de P5 que se llama joystick.js para poder usar controles en la web. Es una librería que está hecha por Carlos Oliveira. Muy bien implementada, muy fácil de usar. Ahora sí, con respecto al movimiento, los pacos y los capuchas se mueven de forma independiente cada entidad, pero a su vez ellos se mueven como un conjunto. Entonces están los pacos, que tienen una posición base más
un delta, entonces se mueven así, shup, shup, y entre el Paco en sí mismo tiene su propio movimiento, entonces se suma esta idea como de la perspectiva, ¿no? Como que pasa creo yo, un efecto bien interesante. Paralaje también social, como de autoorganización. Claro, como que se va moviendo en grupo y a su vez, claro, tienen un movimiento independiente. Ahora eso... sí, efectivamente. Eso suponía varios problemas al momento de que alguien controlara particularmente a una de las entidades. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasaba? Que uno empezaba a jugar y uno se movía hacia acá, pero se movía en sentido opuesto o a cualquier lugar porque también te estaba moviendo junto con el grupo. Y eso es donde tuve que tomar una primera decisión y decirle, Cristian, ¿sabes qué? No, en términos como de la experiencia de tomar el control con respecto a uno en particular, no se siente bien. Como se siente raro, como que no sé si efectivamente lo que estoy haciendo corresponde a lo que estoy viendo en pantalla. Entonces lo que se decidió ahí fue hacer que si yo tomo el control de un Paco o un Capucha, es como que sale del grupo, ya no se mueve en conjunto, sino que se mueve solamente por el control. Eso supuso un montón de problemas más que tenían que ver con que los cálculos de colisiones eran diferentes si la entidad estaba controlada por un jugador o no estaba controlada por un jugador, que son este tipo de líneas que está acá, donde yo pregunto si es que el Paco está under control del jugador. Puros problemas, ya. Pacos, encapuchados y humanos. Una cosa que es propia de la programación, sobre todo cuando tiene un programador que está programando solo, ¿no? Y está prototipando, está pensando, está experimentando, viendo las posibilidades de las cosas que se pueden hacer, del medio y sus características, es que no se preocupa tanto de algo que generalmente se preocupan más los ingenieros, que es la arquitectura de software. La arquitectura de software es básicamente cómo se organiza el código dentro de un programa y que en última instancia es un problema organizacional de la pega, ¿no? Como generalmente uno no programa solo, sino que programáis con un montón de gente que está recién aprendiendo a programar, ¿no? Por lo cual tu código tiene que ser fácil de modificar, de ser editado, de ser mantenido en el tiempo, también por cuestiones como de... pasa mucho en los juegos, ¿no? Que constantemente los tienen que estar parchando y arreglando. ¿Por qué voy a esto? Porque claramente el código de Cristian es muy difícil de mantener en el tiempo, básicamente porque tiene clases o entidades que están clonadas. Acá lo que se ve, y sé que se ve súper raro, es que hay 4 clases. Están los Pacos, los encapuchados, los Paco y el encapuchado. Es decir, plural, no plural, son 4. Y Pacos y encapuchados son 99% iguales, como el DNA, ¿no? Son iguales. Y el Paco y el encapuchado, a su vez, son 90% iguales. ¿Cuál es el problema con esto? Es que si uno hace un cambio en uno, tienes que hacer el cambio en el otro, es decir, como me pasó que tuve que ir como pimponeando soluciones entre los dos y rápidamente se transformó en un problema. Bueno, el mundo de la programación ha desarrollado una solución para eso, que es muy, muy vieja, y es trabajar bajo el paradigma de la orientación a objetos. La orientación a objetos tiene, una de sus características es que una clase, una entidad puede heredar características de otra entidad. Entonces, en vez de tener Pacos y encapuchados, tengo un humano y un humanos, y los Pacos y los encapuchados heredan las características de los Pacos, perdón, del humano o de los humanos, dependiendo del caso. Por ejemplo, aquí está la clase humano y encapuchados hereda, ¿no?, el ADN de los humanos y el Paco hereda también las características de los humanos. La diferencia entre human y human tiene que ver con que uno como la clase human administra a humanos y humano es la entidad en específico en particular. Entonces eso, bienvenida a la programación orientada a objetos. Le dije que iba a ser muy técnico, pero que todas estas cosas de hecho son bien relevantes en términos poéticos. Otra cosa relevante cuando uno está realizando un videojuego es que tiene que generar una cosa que en el mundo de los videojuegos llamamos el game loop. El game loop es básicamente la rutina completa del juego, desde que yo lo prendo hasta que el juego se acaba. En el caso de Game Boy solamente había que agregar como un estado más, que era el estado de pérdida. Tenemos la pantalla de inicio, teníamos el jugar, pero nunca se acababa el jugar, siempre estaba en ese estado infinito de batalla.
Entonces, básicamente lo que pensamos con Cristian era que si o mueren todos los pacos o mueren todos los capuchas, el juego se termina. Entra en un game over y puede volver a iniciar y se puede volver a jugar. Pero acaba ahí, acaba en ese punto. Para eso, simplemente agarré la pantalla de inicio, la dupliqué, creé una pantalla de game over y estoy atento constantemente a cuántas entidades hay se están jugando actualmente, si es que hay suficientes o no queda ningún paco o no queda ningún capucha, y eso hace que el juego se acabe y después vuelva a comenzar. Por último, y acá me disculpo porque esto no funciona, pero la idea es que funcionara, pero temas de internet no funciona, son cuestiones de feedback. Otra cosa que es muy propio de la relación entre desarrollo e interactividad es pensar cómo la persona que está interactuando está entendiendo que la máquina de hecho está cambiando su estado, ¿no? Está pasando nuevos estados. Y así yo puedo hacer nuevas cosas y así la máquina hace otras cosas, ¿no? Como esto efectivamente se transformó en un videojuego, era necesario agregar algunas características para que la persona que lo juegue entienda que efectivamente están pasando cosas que cambian el estado del juego. Y eso efectivamente fue algo que autoritariamente le impuse a Cristian. Cristian, esto tiene que estar sí o sí, o si no, no va a funcionar. Y le propuse dos cosas. Una cosa que se llama el hit stop y también agregamos efectos de sonido. De nuevo, aquí lamentablemente esto no se ve, esto eran GIF animados, pero ¿qué es el hit stop? El hit stop es como un principio de animación, pero que aplica solamente en los videojuegos, y es que cuando se realiza un golpe en un videojuego, sea cual sea, y esto pasa en la mayoría, el tiempo se detiene por fracciones de segundo para indicarte que efectivamente hubo una colisión, es decir, que ese golpe llegó a un lugar, cayó, afectó, hizo algo, y eso supone un cambio de estado en el juego. El oponente tiene menos energía, por ejemplo, o murió, o desapareció, o me comía algo, no sé. Y que de hecho es como parte como del lenguaje que uno reconoce inmediatamente en un videojuego y que muchas veces pasa desapercibido y que tiene un montón de historias re interesantes detrás. Entonces agregué un hit stop que es muy básico, pero que funciona, creo yo. Y básicamente lo que hace es cambiar la velocidad de actualización del juego completo. Es decir, como que le baja la velocidad por una cantidad de tiempo específica. En el único caso que está aplicado o que está funcionando es que cuando mueren alguna de las entidades, o muere un paco, o muere un capucha, el juego se detiene y pasa de andar a 30 frames por segundo a 2 frames por segundo por 300 milisegundos. Así como que y continúa. Eso por una parte, entonces implementé un hit stop para cachar que efectivamente estaban desapareciendo las entidades, estaban muriendo. Y también agregué algunos efectos de sonido que también es muy importante, ¿no? Cachar que, claro, hay un cambio. Y solamente me preocupé del hit stop y los efectos de sonido porque ya visualmente el trabajo de Cristian tenía muchas otras indicaciones de que efectivamente estaban pasando cosas en el juego. Entonces visualmente no había que hacer nada nuevo, solamente el tema del sonido. Y el sonido fue un sonido para cuando se pega un lumazo, un sonido para cuando la molotov cae al piso, y hay 5 sonidos de muertes diferentes, que también es una práctica muy propia de los videojuegos, que no solamente usan un sonido de muerte, sino que tienes múltiples, y se eligen al azar. Exacto. Se eligen al azar cuando una de las entidades muere. Y les muestro la versión actual y con esto termino. Entonces, si uno le da clic, se ejecuta como se ejecutaba la versión original, es decir, no hay interacción. Pero si aprieto alguno de los botones para jugar, inmediatamente tomo el control con uno. En este caso yo soy el Paco y el Cristian son el... ahí está. De hecho, puedo ir a matar a Cristian. Cristian, ven para acá. Son buenos los peñascasos. Mira, Cristian se escapó de la pantalla, ¿no? Ah, yo era el P1. Sí, ahí viene. Reprímeme. Listo. Reprímeme. En este caso murieron los capuchas, el sistema inmediatamente lo detecta, cierra el juego, pasa a la pantalla de Game Over y se apretó nuevamente, vuelvo al inicio y se apretó otra vez, vuelvo al juego.
Es el track original. Y el texto que Cristian leyó al comienzo. Sí, ese texto es un texto que está. Que en el fondo también Game Boy en alguna versión era un poco como un videoclip de la canción, convertido en videojuego. Claro, claro, sí. Porque no fue concebido siempre así. Ajá. No fue concebido siempre como un videojuego, sino que... O sea, sí salió, es que claro, mira, en realidad la manera en que, disculpa Felipe, pero en el fondo Game Boy surge simultáneamente, por decirlo así, como una letra, una canción y un videojuego. Claro, claro. En realidad la canción se llama Hard Place. Y Game Boy es donde se implementa a Hard Place a través del videojuego. Eso. Felipe. Muchas gracias a Felipe y su presentación. Hay algo, déjame, hay algo que me parece Sí. interesante, es que varias veces conversamos con Cristian y yo en mi ánimo que ganar las copuchas constantemente era como, oye, pero no, me decían, no, es que no, porque podíamos decidir, así como que habíamos hablado que uno pegase más, que como los daños, cosas más como de influir. Y Cristian me decía, no, como que no tenía que ganar nadie, o sea, como era una especie de danza de la violencia. Entonces no había como una superioridad, no había como una cosa como moralizante en ese sentido, sino era más bien como el sinsentido de esto que ocurría uno detrás, que lo dice un poco la letra de tu texto. Entonces cuando tú estás ahí, lo pasaste a la orientación, ¿cómo se llama? Programación orientada a objetos. La orientada a Se supone que yo objeto. también lo había hecho, pero mal. Es muy bonito porque, claro, los ponen en esa condición, en vez de que sean dos cosas aparte, los ponen como un heredero de los dos. Sí. Como una violencia, como una forma y una contraforma de la violencia en sí mismo, ¿no? Ambos, en el fondo, ambos están en una violencia. No hay como uno por sobre otro. Entonces es muy interesante que al ordenarlo, como que genera esa poética de que son humanos, más allá del gesto de humanizarlos, como que en el fondo van teniendo comportamientos, pero en el fondo se parecen, ¿no? Entonces queda más de manifiesto en el código también esa jerarquización de decir, mira, son dos formas de violencia nomás, Sí, ¿cachai? eso es, yo creo que no, pero sí, en un cierto sentido. Y como comentario es que, claro, cuando la decisión original de retirar los joysticks era que yo por lo menos en ese momento estaba muy atento a que el juego no se transformara, y eso lo hemos hablado en un montón de contextos, literalmente una incitación a la violencia. ¿Sí? O sea, no me interesa que el juego sea en sí una gratuidad de llegar y pegar. Además porque en el juego tenía pensado que siempre tú ibas a tener la opción de elegir si eras Paco o Capucha. ¿Cachai? Y eso fue la decisión de última hora de sacar, pero básicamente porque conceptualmente no lo tenía resuelto. Claro, y actualmente se elige el azar. Sí, eso. Y eso, claro, se resolvió muy rápido y el otro día hablando con Felipe me dijo, no, ahora, ¿y cómo eliges quién eres? Al azar. Puta, no se me ocurrió eso. No se me ocurrió en su momento y creo que, claro, eso a lo mejor era... Y pasó mucho tiempo, porque para mí el tema, digamos, efectivamente, del enfrentamiento civil y la violencia, digamos, política, igual es un tema que me interesa y que además de interesarme, me inmoviliza permanentemente, ¿cachai? Siento que hay como un loop. Entonces siento que, claro, en esas decisiones Felipe logró tener como una frescura que a mí me hubiera costado. Siento que ahora, así como autor, así como después de irse a cortar el pelo, ahora realmente Game Boy, claro, de alguna manera logra expresar de mejor manera también, claro, un Game Boy post-estallido. Hay una cosa que pasa, va a quedar grabado, pero sin dar lo mismo. Pero claro, dos comentarios que tal vez me dan cierto pudor, pero son súper reales, también que lo digo. Una, desde Game Boy en adelante hasta estos trabajos, digamos, de la máscara de gas y todo, que tienen que ver con básicamente entornos sociales y de represión policial, yo me voy enfrentando a un escenario que me angustia, ¿cachai? O sea, cuando veo Game Boy decir, puta, está allá bacán el juego, todos están enfrentándose en la periferia, incendiando la periferia, esa angustia me hace sacar los joysticks. Y después le sigo dando vueltas y sigue, por otro lado, por ejemplo, la anécdota es que trato de dirigir mi tesis de magíster hacia la perspectiva, hacia el lugar que yo les decía, desde la percepción y el simulacro. Sin embargo, la perspectiva también se me convirtió en política.
¿cachai? Como un punto súper político. Y eso implicó que finalmente terminé llevando esa tesis hacia la máscara de gases, ¿cachai? Que nuevamente encarnaba la misma figura en un tono, digamos, de represión policial, etc. Y nuevamente hasta ahí yo dije, no quiero, o sea, como que decir, bueno, estoy haciendo lo de Quilapayún, pues, cuando ya hablamos de una anécdota, digamos, que en el fondo es como anticipar, llamar a la desgracia. Este trabajo que estoy viendo, y me angustiaba mucho sentir, y eso es lo que tal vez define a veces con los textos como escenarios posapocalípticos, claro, que de alguna manera esto no venía, digamos, incrementándose, y de alguna manera también direcciona el sacarme la máscara, dejar de trabajar con la máscara y empezar a trabajar con los tambores, ponte tú, ¿cachai? Como fue también un poco como de intentar como cuando en Game Boy digo, ¿cómo es posible torcer este signo? Yo creo que es lo que estoy tratando de hacer un poco con los tambores, entonces como buscar otra opción. Y finalmente, igual es paradójico, porque claro, yo por ejemplo para el estallido yo me sentí, igual era como puta, pues si yo ya había dejado eso, no quería que pasara eso, ¿me entendí? Bueno, no sé, o no de esa manera, o era inevitable, y también eso entender, así como, para mí fue muy angustiante porque también había sido siempre, desde la autoría, un tema angustiante esa posibilidad, ¿cachai? Eso. Entonces, una vez que ya pasó todo esto, o sea, o por lo menos ya ha pasado el estallido, son unos 3, 4 años, la pandemia, etcétera, esta posibilidad de revisitar, ¿cierto? Así como un poco post-ruina incluso, ¿cachai? Estos elementos, bajo la mirada de Felipe, a mí me trae, digamos, a otro ánimo, literalmente, digamos, a otra manera. Porque finalmente es como decir, oye, pero si es inevitable, ¿cachai? O sea, de alguna manera también no rehuir a la sombra, por decirlo así, no ir a lo inevitable del enfrentamiento, posicionarse ahí, incluso lo digo, o sea, bueno, me doy cuenta, o sea, la música que hay detrás es una música de baile mientras otros buenos se están sacando la chucha. Entonces, eso también es un poco abrazar esa molo o ese palo que llega. Tengo como un comentario, no sé si como plantearlo, Sí, por supuesto. sobre todo lo que planteaba Oscar sean, en cuanto a la conservación, al registro, a la problemática que existe al momento de enfrentarse a las artes mediales como en el espacio-tiempo. Y bueno, yo vengo al teatro y pasa que es un arte vivo, es un arte que acontece, donde está pasando, donde uno lo ve y lo presencia. Y necesariamente hice como ese cruce, porque una obra de teatro no la voy a poder reproducir exactamente después al momento de verla, sino que va a tener los registros, que es el registro que están haciendo ahora como el cabo en este momento, o como la anotación o la conclusión que puede llegar después de la presencia de eso. ¿Y por qué se hace más vivo todavía? Porque está soportado en los formatos digitales, en estos casos, y que constantemente, bueno, ya no existe el flash, ya no se puede acceder al flash. Entonces hace que sí o sí, de alguna forma, las artes mediales se transformen en artes vivas, porque está en constante evolución el formato, el procesamiento, el soporte, que hace imposible hacer revisitar las obras, sino desde una perspectiva arqueológica. Existe también en el teatro los archivos, la arqueología teatral es cuando agarré un texto de Camilo Enrique, quería hacer Camila una patriota de Chile, esa obra, con las anotaciones tal cual, y hacer como teatro de arqueología. Más que hacer una reinterpretación o verlo como actualmente, con los medios y el bagaje que tenemos nosotros, porque a diferencia del computador o a nivel neurológico, no tenemos otros procesadores ni tenemos otro software, pero sí el software va cambiando de acuerdo a los tiempos también que tenemos y la visión de vida que cada uno de nosotros tenemos como por contexto de temporalidad. Es muy distinto el feminismo ahora que el feminismo hace, no sé, cuando empezó. O sea, va como actualizando eso y que va permeando como la percepción que tenemos sobre las obras. Entonces ahí existe como ese como vínculo, ese link que hago con lo que es la arte medial. Que claro, podéis
abarcarlo como un acto arqueológico, preserváis todos los equipos o todos los materiales para que la obra siga funcionando o se mantenga originalmente como fue ideada, o le haces la adaptación o lo haces como, se me olvidó el concepto, que era la emulación, por así decirlo. Emulas lo que venía de antes. Por ejemplo, a mí me encantaba jugar Nintendo 64, ¿cachai? Como que parte de mi infancia, y me bajo el emulador y juego 64 en el computador, ¿cachai? Y eso es lo que pasa. Con lo otro que decían acerca de los museos, o el capitalismo, que no se hace cargo del arte, nunca se lo ha hecho cargo, sino que existe como la beta industrial en cada uno de los campos del arte, en donde sí o sí existe el sentido capital del arte. Entonces tú dices que el teatro es súper anticapitalista por el hecho de que es colectivo, no genera nada más que lo que se presencia y es muy poco capitalizable. Pero también existe su contraparte, que es la industria cultural Broadway, ¿cachai? Pero que está como enfocada en otro asunto que no busca la ganancia. Están las películas en sí, ¿cachai? Que en sí ya son un registro y que nos permiten ver desde otra forma. Y creo que lo que ustedes expusieron ahora como que me hizo sentido en ese lado. Así que muchas gracias por lo que hicieron. Y como esa observación, verlo también como una arte viva. Sí, yo creo que eso hace sentido también. Pensaba en Felipe. Claro, Felipe realiza muchas perfo con las aplicaciones que hace desde siempre, o sea, desde que te conozco he hecho ese tipo de... Y en el fondo, claro, independiente de que parte del trabajo se hace en programación, si no estuviera ahí en la performatividad de eso, yo creo que es donde uno también observa su vivo. O cuando decimos desarrollamos eventualmente contenido algorítmico sin interacción, también es parecido un poco a... Sí, igual yo me haría la pregunta como de hincha pelota, ¿no? Pero claro, lo vivo, el límite entre lo vivo y lo muerto, ¿no? Sí, Como... Porque para mí las artes mediales son, es decir, de siempre son vivas porque suponen tratar con entidades que consumen energía, ¿no? Como tratar con máquinas, no sé, Tinguely, ¿cachai? Hacía máquinas que estaban consumiendo energía constantemente, ¿no? Estos computadores están moviendo electrones a velocidades que son inimaginables, ¿no? Como un poco lo que pasa en el cerebro humano. Entonces, claro, yo creo que no es como que devenga vivo, sino que lo ha sido siempre. Ahora uno se podría preguntar si es que efectivamente la pintura también ¿cómo se dice? Así como las reacciones químicas que suceden en el tiempo van perdiendo sus cualidades y uno podría pensar que la constante degradación supone también una especie como de estado de vida dinámica, ¿no? Como sí, yo estoy de acuerdo, pero solamente con el paréntesis ahí así como de que supondría un arte no vivo, ¿no? ¿Cachai? Como... Es como ese problema filosófico, no, que como que está este barco que se destruye y lo vuelve a reconstruir con algunas partes y otras no, entonces sigue siendo el mismo barco, no, es un problema en cuanto a la restauración y al registro o a la conservación de la obra, ¿sí? ¿Cómo se llama ese mito? El barco de Teseo. ¿Ah? El barco de Teseo. Gracias. Hay una cosa ahí, hay un texto de Byung-Chul Han, que es el que se trata hoy día, pero habla de que la UNESCO le da como, en un momento le da la categoría a un templo sintoísta de patrimonio, hasta que se dan cuenta que cada 20 años lo desarman y lo arman de nuevo. Y le quitan la categoría de patrimonio porque para Occidente el patrimonio es ruina, es viejo. Y ellos pensaban, los japoneses decían, no, en realidad lo estoy volviendo a convertir para que tenga la experiencia de cómo se pensó originalmente y no ir a ver ruinas. Pero en ese choque, por eso hablaba también como de la cosmotécnica, ¿no? Como en ese choque de paradigma, la UNESCO le quita la categoría de patrimonio, ¿cachai? Claro, para que se volviera ruina, para darle Claro, la categoría de rompa, patrimonio. ahí volvemos a ponerle, Claro, ¿cachai? se arruinó, ¿no? Pum, y ahí se patrimoniza. Yo encuentro que es genial traer a la charla, a la conversación del teatro, como en esta idea de la conservación. Temporal. Sí,
Sí, esencialmente porque, claro, las artes escénicas, las artes circenses, como tú bien compartes, están pensadas en su estructura como vivirlas, como presenciarlas, experienciarlas. Pasó algo muy curioso para la pandemia cuando la gente no podía ir al teatro y se hizo este fascinante también ejercicio de llevar funciones en streaming. Y también te hace pensar, al menos yo también lo estoy llevando más como a esta idea de la conservación más clásica y la conservación evolutiva, que es la que mencioné, en que, bueno, hay axiomas, entonces están los criterios de conservación y también después se empezó a hablar de la valorización de la conservación en sus distintos aspectos, para la comunidad esencialmente. Entonces, claro, en pandemia, tanto como alguien, por ejemplo, que quisiese presenciar una obra en particular, pero digamos que tiene una movilidad reducida, en esos ambos casos, tiene todo el derecho a esa persona de sentir este arte, y si a lo mejor no puede salir de la comunidad de su casa, esa experiencia que él tiene desde su cama es totalmente auténtica también. Entonces me hace pensar muchas cosas, como el ejercicio también de, bueno, está lo que es archivísticamente o la conservación, como mencionaste, arqueológica del teatro, se puede hacer desde un aspecto investigativo, pero tampoco se contrapone al valor que tiene todo este anfiteatro, ¿cierto? Toda esta gente que presencia la obra en carne propia y la persona que la está viendo a través de la pantalla. Entonces también se van incorporando aspectos tecnológicos en todas las obras, en todas las artes, no solo en la arte medial. Y quiero saber también con eso que hace poco, no siendo una persona muy como de experienciar el teatro o las óperas, me tocó la fortuna de ser invitado después de un taller precisamente de conservación en el Teatro Municipal de Santiago, una que se va a estrenar ahora de El viaje de Reims, y descubrir en el trasfondo de que esta era una obra como del 1700 que se perdió por siglos, se rescató como en 1970, leí, y que ahora por primera vez se está llevando a Chile, pero viene a ser como una reinterpretación también del simbolismo que tiene la obra, que son los distintos países de la Unión Europea. Entonces, y también te hace pensar, bueno, la ópera, el teatro, en su origen también tiene como este asunto como muy monárquico. Entonces, todas esas cosas como que pasaban antes y que ya no funcionan ahora, pero se reinterpretan. Básicamente, la arte medial y los cuestionamientos que estamos teniendo ahora con sus obras, ya no hay vuelta atrás, están en todas las obras. Entonces eso lo encontré muy genial porque no lo había pensado hasta que lo anuncié. Es una constante de la diferenciación en cuanto a la restauración, conservación, y lo que sí o sí nos puede ayudar a entender un poco mejor quizás el registro completamente englobado de lo que es el proceso y el momento de la obra. Que sí o sí vamos a caer en vicios o en cualquier tipo de que va a ser un poco impurista, no va a ser purista el hecho de la restauración. Y ahí está la cuestión de la discusión. Como el barco de Teseo, exactamente. Eso es lo que pasa. Creo que es lo que pasa. Y la relación, claro, porque que un arte viva igual que cualquier otra de las artes mediales. Por el hecho de que utiliza, en este caso específico, la codificación, los programas, que están en constantemente cambio. Están siendo algunos obsoletos, otros están preservándose solo por el hecho que tengan que preservarse. ¿Por qué se preserva también eso? Entonces, en ese sentido, lo mejor es lo que yo entiendo nomás, para darle como cabida como a la memoria, es el registro. Visible todo esto. O sea, ya, me quedo pensando, claro, de partida sí, como muy de acuerdo en finalmente esta relación que se va como a lo escénico, al cuerpo, a lo performático, en armonía, digamos, con lo de media basada en el tiempo, ¿cierto? Y me quedo también pensando, claro, eso, otro aspecto que un poco fue lo que ahora presentó Felipe, respecto a la diferencia entre representar o reproducir una experiencia
¿cierto? A el tema de la autoría que está presente. Y un tema de autoría, por ejemplo, detrás de la programación, en ese tipo de decisiones, que generalmente no están asociadas tanto a un resultado, sino como a un proceso cognitivo. ¿Cachai? No sé si y que eso está muy asociado Y también a un trabajo. al gesto de la pintura. Digamos, en el fondo, voy a hacer la analogía es bien pobre, pero asumamos que la pintura, entonces podríamos uno entender el proceso constructivo a través del gesto, ¿cierto? Rayo X, supongo que le ponemos y vamos haciendo como... y eso, cómo está latente, digamos, en el código fuente independiente de su funcionamiento. O sea, como independiente de la ausencia de gesto de los medios digitales, la posibilidad de ir a encontrarlo ahí. Y ahí necesariamente, claro, pasa a la noción de registro, donde la obra sí requiere acá haber impreso en PVC, así como en los códigos fuentes, y entender, y todas esas otras capas, digamos, no solo que exceden a la obra, no le exceden. O sea, literalmente el código fuente de una obra hecha con código no le excede. Y ahí empiezo a pensar en Jodi, cuando en la bomba nosotros le podemos ver source code y obtenemos todo el dibujo. Entonces está todo muy bien. Ya, súper bien. Inventamos un futuro nuevo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si son mediodía, me parece que está bien. Y bueno, eso. Las 12:12.